Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast cristiano favorito, El Trono de Aslan, en la Mesa de Piedra. Estoy muy emocionado de empezar esta miniserie que a la mayoría de ustedes les gusta mucho, que nos gusta denominarla Febre Love. Es un conjunto de capítulos que vamos a tener en estas próximas semanas, hablando con distintos matrimonios, pues haciendo alusión a este tema del amor, de la amistad en este mes. Y pues bueno, ver qué experiencias podemos llevarnos de todos ellos. En esta ocasión estoy muy feliz de poder platicar con unos amigos cercanos. Literalmente te vamos a explicar por qué. Ya tenía tiempo de querer platicar con ellos, pero bueno, sin más preámbulo, los pastores Andrés y Vanessa, la familia Duque Domínguez. Duque Domínguez, así es. Gracias, Rosa, gracias por invitarnos. Sí, como dices, somos vecinos, ¿verdad? Somos vecinos de aquí de al lado, entonces pues es un gusto para nosotros, es un gusto poder estar aquí, platicar contigo y también con todos nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de las redes. Bienvenidos. Sí, estamos contentos de poder estar aquí y pues con toda la actitud de platicar, de disfrutar, de aprender juntos. Qué padre que pues nos dieron la oportunidad de poder estar en este día, ¿verdad? En esta transmisión con ustedes. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Sé que pues hay muchas ocupaciones, ¿no? Entonces que se hayan dado el tiempo de estar acá, de verdad lo aprecio mucho. Y pues bueno, quisiera que ustedes se presentaran un poquito, a lo mejor siempre para nosotros, o sea, como uno de personas como, ay, no es nada, no es nada. Pero quisiera que ustedes se presentaran, o sea, cuál es la labor que realizan. Y ahorita vamos a platicar por qué. Sí, digamos que son mis vecinos, porque aquí ya lo hemos dicho varias veces en el estudio donde vivía, porque pues ya no vivo aquí. Ellos, los pastores y su familia, viven aquí al ladito del estudio, literalmente. Es el segundo piso de la casa pastoral. Entonces ellos están viviendo aquí por el momento y pues bueno, voy a dejar que ellos se presenten. Sí, bueno, mi nombre es Andrés Duque, pues vivimos aquí en la casa pastoral, tenemos 2 años y medio ya colaborando de tiempo completo aquí en el Centro de Fe El Dorado. Y por la gracia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Sirviendo a Dios de tiempo completo ya, conjuntamente con nuestra familia, con mi esposa. Uh-huh. Tenemos ya 17 años de casados. Okay. Entonces, en octubre cumplimos ya 18 años de casados, aunque nos veamos jóvenes, guapos, pero ¿cómo no? Pero ya 18 años, o sea, se dice fácil, pero es un tiempito, ¿verdad? Entonces, ya saca la INE de su matrimonio. Ya. Entonces ya llevamos un tiempo en esto, ¿verdad? Nuestros hijos es Camila, Emir, Monse, ¿verdad? Entonces ya también tenemos experiencia ahí con los hijos, ¿verdad? Entonces yo de profesión soy arquitecto y pues Dios nos llamó juntamente no solamente a mí, a mi esposa y con mis hijos, ¿verdad? Uh-huh. También al pastorado. Entonces pues ahí estamos echándole ganas de colaboradores, ya Dios dirá qué pasa más adelante, ¿verdad? Así es. Entonces no sé si mi esposa. Pues mi nombre es Vanessa Domínguez, como dice mi esposo, ¿verdad? 17 años casada, gracias a Dios con este hombre, aprendiendo. La verdad, el matrimonio es una enseñanza que nunca va a terminar. Y estoy agradecida con Dios, el ver nuestros hijos ahorita. Igual los hijos siempre, pues es una escuela que no termina, siempre vas aprendiendo, lo hemos platicado mi esposo y yo, una escuela donde vas en la práctica y contentos de estar trabajando ahorita de tiempo completo aquí en el Centro de Fe El Dorado. Estamos trabajando en el área de los niños, ministerialmente con los niños. Trabajamos también en casas de fe, líneas con damas, varones, y pues aprendiendo de todo. O sea, Dios sorprendiéndonos a muchas áreas. Sabemos que aún nos queda muchísimo por aprender de Él, pero es una aventura bien padre ir caminando de la mano de Dios. Genial. Pues ahí lo tienen. Gracias, eso sería todo. Ya dijimos todo. No, ¿cómo creen? A mí me da mucho gusto conocer a gente como ustedes, y lo digo aquí públicamente. Andrés y Vanessa son de las personas más dedicadas que pueda conocer. O sea, su trabajo es la iglesia, pero a lo que yo los he podido conocer no lo ven como un trabajo. O sea, es como ellos lo han mencionado, un servicio a Dios, porque Él los ha llamado. Y hay algo interesante, y antes de a lo mejor remontarnos años atrás, hay algo curioso, y si no me equivoco, y me corrigen si sí, ambos estudian en la escuela bíblica, pero la hermana lo estudia antes que usted. Ajá. ¿Cómo estuvo ahí? Pues eso es todo un proceso, ¿no? Es todo una historia.
es una historia donde Dios trabaja, Dios tiene sus procesos también de trabajo, ¿no? Dentro de este llamado, pues nosotros tenemos de estos 17 años de casados, tenemos ya 13 años aquí de conocer a Cristo, ¿no? Y conocimos a Cristo aquí en el centro de Fe El Dorado a través de un encuentro matrimonial. Entonces ahí es donde Dios habla más que nada a mi vida, porque ella ya asistía a la iglesia, pero Dios habla a mi vida, toca mi corazón, y es ahí donde ya como familia venimos y somos congregantes regularmente, ¿verdad? Al Dorado. Entonces ya nos vamos involucrando en actividades de la iglesia, en el liderazgo, encuentro espiritual, y dentro de ese trabajo en la iglesia, el pastor Isaí nos hace una invitación para estar ayudando a matrimonios, estando ahí en jóvenes, en el ministerio de jóvenes. Entonces, dentro de este llamado, pues Dios te va mostrando, ¿no? Dios te va guiando para tener un llamado. Muchos me han hecho esta pregunta: ¿cómo es que Dios te hace un llamado? O sea, en sueños, te habla voz audible, ¿verdad? Pero no, o sea, es una confirmación a través de una predicación, a través de la palabra, a través de otro hermano. O sea, Dios te va dando como pequeñas pistas hasta que todo se va uniendo, ¿no? Rompecabezas. Pero Dios llega a un punto donde yo recuerdo muy bien este momento donde una velada de oración aquí en la iglesia con los jóvenes, y nosotros estábamos de apoyo ahí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí con el pastor Isaí, con la pastora Ana. Y en esto estábamos ya casi por terminar la administración, estábamos en un círculo orando todos, cantando alabanzas. Y el pastor Isaí hace hace un llamado, ¿no? Pasen al frente todos los que tengan un llamado de parte de Dios de tiempo completo. Hasta este punto mi esposa y yo nunca habíamos tocado el tema, nunca habíamos dicho, sí, fíjate que yo siento el llamado de Dios. Pero Dios había trabajado con cada uno de nosotros por aparte, ¿no? Y en este punto, los dos, por inercia, yo sé que es Dios, es el Espíritu Santo, pues pasamos agarrados de la mano y pasamos al frente sin así, por impulso, y empiezan a orar por nosotros. Pasó esto de la oración, Dios te va confirmando, Dios te va dando palabra. Pero yo sabía desde ese momento que teníamos un llamado. Dios te lo hace ver. Uh-huh. Pero uno como hombre se resiste. O sea, cada quien, ahorita vamos a hablar más adelante que como matrimonios somos muy diferentes uno del otro. Yo siempre he dicho que el hombre es un poco más duro, se resiste más. Las mujeres tienen un don de Dios que es a la primera, o sea, ya. Reunión de damas, está llena la iglesia. Uh-huh. Oración, las damas. O sea, siempre la dama, la mujer está siempre más sensible a las cosas del espíritu. Uh-huh. Y el hombre, por su orgullo, por su ocupación, siempre se resiste un poco más. Entonces, ella llegó a un punto donde Dios le estaba hablando, ahorita va a contar su historia, pero llegó a un punto donde ya no pudo resistirse más al llamado. Y es ahí donde ella me habla conmigo y me dice: oye, Dios me está hablando muy fuerte, ¿no? Necesito prepararme ya, porque para este punto pues yo ya no, yo sabía que tenía el llamado, ya lo habíamos hablado, después de esta oración lo habíamos hablado, pero ahí yo decía: sí tengo el llamado, pero espérame tantito, Dios, o sea, uh-huh. Sí sé que tengo un llamado, es hasta que yo me sienta seguro, ¿verdad? Hasta que yo escuche tu voz, ¿verdad? Y que desciendas. Sí. Pero se queme algo. Ajá, sí, evidencia acá, fuego. Ajá. Pero no, yo sabía que tenía, pero no daba ese paso. Entonces yo esperaba la confirmación de Dios. Pero ahora puedo decir que era temor mío. O sea, y ella me dijo: me voy a preparar. Y ella dio el paso de fe, y en ese momento donde ella se tomó la decisión de prepararse, abrieron en el Instituto Ministerial del Calvario la modalidad sabatino. Uh-huh. Entonces es ahí donde ella inicia este proceso de 4 años de estudiar en sabatino, y yo mientras seguíamos con casas de bendición, seguíamos trabajando con los jóvenes y seguíamos apoyando en la iglesia, pero ella ya preparándose, y yo pues con mi temor, mi mayor temor, ahora les puedo decir sin nada, ¿verdad? Les puedo decir que mi mayor temor era la economía. Okay. O sea, como hombre, uno como varón es el encargado de proveer.
Porque ¿no? para este punto tenían a Monse y a Mir. Ajá, solo a Monse y a Mir, ¿no? Entonces ya teníamos una casa que mantener, una casa que sostener, teníamos 2 vehículos que tenías que estar pagando gasolinas, tenías que estar pagando todo. Yo decía, Señor, ¿cómo me voy a preparar yo? Ya tenía yo mi carrera, tenía mis 7, 8 años ya trabajando profesionalmente y decía, tengo un buen ingreso, un buen sueldo. ¿Cómo voy a dejar todo? O sea, mi pensamiento es cómo voy a echar la basura todo esto y decir, me voy a preparar. Entonces yo le decía a mi esposa, pues prepárate tú, porque yo todavía no siento el llamado, ¿no? Sí. Entonces ahí, pues ella empieza a estudiar y pues yo le meto el freno a Dios y le digo, espérame tantito, todavía no. Entonces Dios habla tan fuerte. Después de 4 años, ella termina su proceso de estudio, y después de 4 años, en el momento cuando ella termina, cuando se gradúa, es ahí donde Dios habla tan fuerte en mi vida, donde digo, no, Señor, ya no puedo. O sea, ya es el momento. Y ahí ella les puede contar un poquito más de cómo la sufrió, ¿verdad? Porque sí, porque imagínense 4 años de estar estudiando, ella estando yendo todos los sábados, cada sábado hasta allá, y luego para que yo le salga con la noticia de que ahora nos vamos ahora nos vamos de tiempo completo para allá con toda nuestra familia. Entonces ella puede profundizar. Pues, sí, ha sido toda una aventura, como decía, como dice Andrés, ahorita entendemos que el tiempo de Dios era perfecto, o sea, y sí es perfecto siempre. Yo tengo este sentir ya del llamado muy fuerte y me acuerdo mucho que igual pedí muchas confirmaciones de confirmaciones y hasta que un momento Dios me quiebra y me habla fuerte y decía, porque tú tienes en poco mi palabra. O sea, ya muchas veces me había dicho que teníamos un llamado. Y es cuando le digo a mi esposo y le digo, Andrés, ¿sabes qué? Yo necesito prepararme. O sea, le digo, vamos a prepararnos. Y él, su respuesta fue, pues adelante. Dice, yo no tengo ningún inconveniente, prepárate tú. Yo no siento todavía que sea el momento. Entonces dije, bueno, Dios, ya me confirmaste mucho, voy a dar ese paso que tú me estás llamando. Y hablo con los pastores, me dicen, pues prepárate tú, sigue adelante, va a tomarlo como una preparación y Dios se va a encargar de, al final de cuentas, confirmar si era o no. Entro al sabatino, la modalidad sabatina, y procesos muchos, porque era ama de casa, era líder aquí en la iglesia sirviendo, y me la ponía bien difícil el hermano porque era estudiante en sabatino y todo lo que el internado ve en una semana me lo daban en el sábado, ¿verdad? Sí. Entonces me encargaban un buen de tareas, y a veces yo le decía a él, es que tengo mañana que presentar, es que tengo que hacer tarea, y él me decía, es viernes, tenemos que ir a la iglesia, allá te espero. Y yo ya que voy a hacer la tarea, ¿verdad? Y viví muchos procesos, todo Dios me enseñó. Con mi casa, a veces trataba de limpiar mi casa, trataba de estar al pendiente de los niños, pero también tenía la tarea, pero también tenía las actividades de la iglesia, y fue todo un proceso. Y sí, yo ese transcurso de estudios en sabatino, constantemente llegaba a decirle a mi esposo con toda la ilusión los sábados, mira, me enseñaron esto, y él, qué chido, o sea, qué bueno, pero pues, o sea, yo sigo en lo mío, ¿verdad? Y hubo momentos donde sí dije, ya, Dios, tal vez esto ni es para mí, ¿verdad? Y dije, yo me estoy aferrando o estoy creyendo algo que no es. Y porque nunca veía un cambio en él. Y me la hizo muy, muy bonita y muy padre, ¿verdad? Salgo después de todo ese proceso de estudiar todos estos 3 años y me graduó, y en un mes lo que yo intenté hacer durante 3 años, Dios lo hizo. O sea, yo constantemente le decía, mira, Andrés, mira, aprendí esto, mira, Dios, no sé, tú sabes que tenemos un llamado, y no. Y fue un mes donde salí en julio y para agosto ya estaba internada, ahora de tiempo completo. Y yo decía, Dios, de verdad que tú me traes a mí, ¿verdad? Entonces, a manera de broma decíamos, no, pues ya yo me quedé aquí ya en el instituto, o sea, ya 5 años, 3 de sabatino y 2 de internado. Pero sin duda Dios estaba trabajando aún en mí. Primero fue el estudio o la teología, pero ahora iba al proceso de formación de carácter, ser quebrada en otras áreas, y entendimos que era el tiempo de Dios, porque justamente cuando nosotros vamos a internarnos, algo que Andrés tenía mucho temor, como dice, era dejar su profesión.
Y yo no sé si a lo mejor personalmente también, pues esa parte, pues esto es algo que estudié porque me gusta, porque el otro, Claro. pero aún estando dentro de las cosas de Dios, Dios le da la gracia y le permite seguir trabajando de esta profesión, que sin duda Dios por algo le permitió estudiar y pues también fue bendición en el instituto porque fueron en los momentos donde empezaron a hacer cambios ahí en Palmitos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor si tú no conoces Palmitos, no sabes qué es Palmitos. Si eres de Centro de Fe y no sabes qué es Palmitos, pues chécate. Y para los que no saben, Palmitos es un lugar, es un terreno que está en el Carmen, Nuevo León, que pertenece a Centros de Fe y ahí hay muchos eventos. Hay casas del Instituto Bíblico, hay un auditorio que usan la organización, o sea, es un terreno, digamos, de usos múltiples, por así decirlo, y estaba, digamos, un tanto descuidadito, ¿no? Entonces eso se refiere a la hermana como que en ese lapso de tiempo hubo algunas reformas ahí educativas y el hermano intervino. Sí, 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 o sea, y gracias a Dios pude colaborar, puse mi granito de arena, ¿no? En cuanto a albañilería, ahí aprendes de todo, en el instituto aprendes de todo, ¿no? Panadería, albañilería, electricidad, de todo, ¿verdad? Dios usa ahí tu vida, pero sí, gracias a Dios, ahí pude ayudar en este tema de planos, de planeación, de construcción, de todo esto que conlleva la arquitectura y aparte por la albañilería, ¿no? Ahorita ya sé poner un blog, ya sé zarpear, ya, Okay. ya si no sé si por alguna razón no hay ingreso, ahí me pongo a chambear. Contrataciones al teléfono. Duque Constructions. Pero no, así más o menos, a grandes rasgos fue nuestro proceso en el instituto, ¿verdad? Pudiéramos contar mucho sobre eso, pero Claro. Ajá. Vaya lo que mencionan, muy interesante. La hermana, siendo ama de casa, siendo mamá, siendo esposa, todo este proceso, me imagino complicado, obviamente todo tiene sus complicaciones, pero cuando se mueven ya todos como familia, ¿cómo fue eso también, tanto para ustedes como para los niños? Porque pues en ese entonces eran niños todavía. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Es que ya los están bien grandes. Sí, están grandes. Pero sí, o sea, me imagino que también fue un proceso para ellos. ¿Cómo fue a lo mejor el como padres plantearles esto? O sea, entender que no nada más, el llamado no nada más es para ustedes, sino para toda la familia, ¿no? Porque no es como que papá y mamá y los hijos, pues a ver, ¿saben? ¿Cómo fue eso? Sí, pues ahora entendemos esto, ¿no? Que el llamado es para toda la familia. Es muy difícil que el llamado solamente sea para el varón o para la mujer, ¿no? El llamado entendemos que es para la familia completa. Gracias a Dios, cuando nosotros servíamos aquí en la iglesia y trabajábamos aparte, secularmente, por así decirlo, ellos estaban involucrados en las cosas, en panderos, estaban en las actividades, o sea, gracias a Dios, ellos les interesaba las cosas de la iglesia y lo hacían, no forzosamente, pero ya cuando ellos van viendo, porque los hijos, pues observan y saben, ¿no? Escuchan las pláticas cuando uno va manejando y sabe, o sea, ellos se dieron cuenta de que Dios nos iba llevando a servirle cada vez más. Entonces, para ellos sí fue un poco complicado el cambio, con uno más que con otro, no quiero decir nombres, ¿verdad? Pero con uno fue más complicado que con otro, porque estábamos acostumbrados pues yo a trabajar con una profesión, o sea, no quiere decir que ganaba la gran maravilla, pero pues tenía mi ingreso de profesionista, ¿no? Que no era algo despreciable. Entonces, pues estábamos acostumbrados a un mini split, a que los fines de semana pues había comida, salir a pasear, tenían ganas de comprar esto y gracias a Dios lo comprábamos, ¿no? Pero ahora era decirles, ¿saben qué, hijo? Nos vamos a ir al Carmen. A un cuartito. A un cuartito de solo 2 recámaras y vamos a vivir todos en una recámara, entonces no va a haber mini splits, ahí hay zancudos del tamaño de una avispa. Los de Jurassic Park. Entonces sí la sufrieron, o sea, realmente sí sufrieron este cambio, este proceso de adaptación, o sea, porque es un proceso bien radical. Claro. Que tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas que yo vi en ellos es que yo cuando trabajaba acá de arquitecto, pues ahí ellos casi no me veían. O sea, ellos me veían el fin de semana, el sábado, el domingo me veían, pero entre semana no, porque ese trabajo era muy, muy absorbente, ¿no? De salir a las 6 de la mañana, regresar a las 9 de la noche, y ya nada más llegaba con ellos y cenaba y adiós, ¿no? Entonces mi esposa se encargaba de llevarlos a la escuela, de ver las tareas, de todo lo que necesitaban, la ropa y todo. Entonces, el beneficio de irnos para allá es que ya éramos una familia donde nos veíamos las 3 comidas diarias. Okay. Entonces,
realmente esos 2 años que estuvimos allá los disfrutamos como no tienes idea. Llegamos a amar aquel lugar, lo amamos todavía, o sea, nos sentimos parte de aquel lugar. Cuando vamos, los niños lo disfrutan porque es un lugar donde los niños pueden correr libremente, o sea, en palmitos, o sea, ellos están disfrutando y fue una etapa de adaptación difícil, sí, el primer mes, los primeros 2 meses, pero fuera de ahí ellos lo disfrutaron. Fue, yo creo que la mejor etapa de sus vidas como niños, ¿verdad? Yo creo que ahí aprendimos a ser familia, yo lo veo así. Las primeras comidas, como dice Andrés, es algo bien impresionante porque yo veía el rostro de ellos pequeños y uno de mis hijos maravillado porque decía, ¿vamos a comer todos juntos? Sí, porque normalmente siempre comía yo sola con ellos. Entonces, aprendimos a ser familia y eso fue algo que ellos los marcó ahí, el poder estar juntos las 24 horas casi, solo cuando teníamos pues clases y trabajos, pero todo el tiempo estábamos juntos y eso yo creo que Dios nos estaba llevando también a esto, a fortalecer la familia, a restaurar esas áreas que inconscientemente a veces no te das cuenta, Ajá. pero estaban sucediendo ahí Sí. cosas en ellos y como dice mi esposo, pues si aprendes a amar ese lugar, ahí aprendimos a ser familia. Claro. ¿Cómo decirlo? Me gusta de eso que están contando. Me gusta mucho porque creo que la sociedad en la que vivimos, el día a día, como que normalizamos hasta cierto punto. Pues es que papá no está, o sea, bueno, es que a veces y en Navidad nos vemos. Es como, no puede ser posible que, como dice usted, poco a poco no nos vamos dando cuenta. A lo mejor como padre, yo no soy padre, pero puedo a lo mejor decir este ejemplo que ustedes me están contando. No nos estamos dando cuenta que pues no estábamos siendo familia, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno y qué padre poder entender esto y ver esta experiencia con ustedes de que, oye, nos dimos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo prácticamente, ¿no? Sí. Y más porque los hijos de Andrés y Vanessa, déjame decirlo, son los niños más nobles que puedes conocer, pero aún así, no sabes qué hubiera pasado si en un futuro, oye, pues es que como que mi papá nunca estuvo, o no sé, no sabes lo que puede haber pasado. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Que pudieron... pues no sé, reconocerse de alguna forma. Que estando ahí, Josa, hay un versículo en Malaquías, en el capítulo 2, versículo 15, y habla del contexto sobre el matrimonio. Y ahí el profeta habla sobre cómo Dios nos ha hecho un solo cuerpo, dice, y un solo espíritu. Y la encomienda del matrimonio es levantar una descendencia santa para él, y es los hijos, la confianza que Dios te da de los hijos. Y algo que aprendimos ahí mi esposo y yo también fue hacer equipo, porque aún que estábamos ahí y pareciera que dices, bueno, ya todo está en orden, pero Dios se estaba encargando de sacar poco a poco todas las cositas que estaban mal, que se tenían que restaurar. Llegó un punto también donde me acuerdo mucho que el que era el pequeño en aquel entonces estaba en la escuela y nosotros pues creyendo que íbamos dándole ahí bien, y un día le agarro su libretita, me acuerdo chiquita, y le reviso y decía, mamá y papá, fíjate que no ha traído tarea, no trajo la tarea completa, ¿verdad? Y ayer tampoco, y yo, ¿qué? O sea, pero ahí era Dios. Mira, como ahorita tú tocas este punto, dices, a veces no nos damos cuenta, son cositas que si no hubiese sido la gracia de Dios que nos hubiera mostrado esas cosas, nos lo hubiéramos pasado desapercibido y un daño hacia nuestro hijo. Y me tocó... A ver si no fue mi mamá la que le puso eso en la libreta. En medio de todas esas actividades, esa ocasión tuve que hablar con Andrés y le dije, ¿sabes qué? Le dije... quiero que nos vayamos ahí hay un campo en Palmitos, perdón, había una cancha, un campo, y le dije a mi esposo, necesitamos ir a sentarnos allá en la noche. Le dije, después de que cenemos, dejamos a los niños y vamos tú y yo a platicar ahí. Y esa noche tuvimos una plática que Dios estaba ahí con nosotros y entendimos, y me acuerdo mucho que le dije a mi esposo, no es posible que nos estemos preparando para servir a un Dios que es real y que vamos a ir a trabajar o restaurar familias como lo ha estado haciendo con nosotros. Le dije, pero descuidando esta área importante que son los hijos. Y le dije, mira lo que está sucediendo con nuestro niñito, ¿verdad? Le dije, nos mandaron este recado. Entonces ahí, por eso digo que aprendimos a ser familia, porque le dije, somos un equipo. Le dije, yo tengo trabajo, mis actividades, tú tienes tus actividades como estudiante.
Le digo, pero necesitamos ponernos de acuerdo en esto. Y esa noche hablamos, establecimos como que reglas o prioridades en nosotros, y juntos pudimos sacar adelante eso, ¿verdad? Nos acomodamos en nuestros horarios. Me decía, tú estás en la oficina de tal hora a tal hora, y pues yo salgo a estas horas, y yo, ok, tú te encargas de esto, y yo llego y refuerzo esto. Y por eso digo que ahí aprendimos a ser familia. Porque antes, cuando Andrés trabajó en sus trabajos seculares, jamás se enteró de estas cosas de tareas, de cosas de los niños, calificaciones. Yo era quien estaba ahí. Uh-huh. Entonces, Dios estaba ordenando todo en la familia, y eso pues fue algo bien padre. Uh-huh. Y creo que también es por, no sé, no quiero sonar muy progre o lo que quieras, pero a lo mejor está ese estereotipo de que la mamá se encargue de ese tipo de cosas, ¿no? Y que el hombre, como usted decía, pues provee y se acabó. Sí, pero sí. Creo que, no sé, aparte de lo que se está viendo en la sociedad últimamente, ¿no? Que no, por así decirlo, cambio de roles o lo que sea, creo que hasta cierto punto dentro del cristianismo es bueno, o sea, que el hombre no solamente sea la cabeza del hogar en cuanto a lo económico, ¿no? Uh-huh. Sino también en todas las demás áreas, ¿no? Porque a fin de cuentas, en el futuro, o sea, a veces me pongo a pensar tantas cosas que a lo mejor uno hace por dinero en cierto punto, pero luego cuando creces o cuando pasa el tiempo dices, o sea, el dinero es lo más importante, lo menos importante, ¿no? Sí, ¿Cómo es esto también? Sí, es un ejemplo que yo les he puesto a los hermanos de Casa de Fe ahora, ¿no? Cuando nosotros compartimos con algunos hermanos la palabra de Dios, entonces les he puesto este ejemplo y les he dicho, ¿ustedes recuerdan ese juguete que anhelaban en la Navidad del año 85? Y pues no, ¿verdad? No te acuerdas de ese juguete, y a lo mejor fue de alegría para ti en ese momento, y tus papás se esforzaron tanto y les costó tanto que te pudieran conseguir ese juguete, pero ahorita ya no existe, o sea, ya no lo tienes, fue efímero, ¿no? Y es así como yo les pongo el ejemplo de que tenemos que tener prioridades, y muchas veces nos adaptamos a lo material. La corriente del mundo es que, ¿sabes qué? Esfuérzate, tu familia es primero, sí, todo lo que le puedas dar, lo material es eso, la educación y todo este tipo de cosas, pero lo espiritual, ¿dónde queda? Entonces, sí concuerdo contigo con lo que dices de que el hombre es proveedor, pero va más allá, o sea, es proveedor en todas las áreas, uh-huh. No solamente en lo económico, porque sí, o sea, es una responsabilidad de nosotros como hombres el poder proveer en lo económico, pero también en lo espiritual, también en lo moral, estar al pendiente de ellos, que tengan una figura paterna. Y es esta área que muchas veces se descuida, ¿no? Aunque seamos personas de fe, que seamos personas que nos congregamos en una iglesia, muchas veces le dejamos, desgraciadamente, toda la carga a la mujer, ¿no? Uh-huh. Porque yo me encargo de proveer lo económico y tú encárgate de lo demás. Entonces, pues yo creo que ahí muchas veces como hombres nos hemos hecho a un lado de ese papel, y la mujer pues tiene que salir adelante, ¿no? Con los hijos. Entonces, sí, yo creo que es bueno que establezcamos prioridades en el matrimonio y en la educación de nuestros hijos. Muy bien. ¿Qué piensan, Ana? No, o sea, y sí, o sea, yo creo que Dios hizo perfecto el matrimonio, y cuando ha habido ocasiones o en momentos en que yo me llegué a sentir, a lo mejor porque sucede, o sea, pasa, que a lo mejor te sientes de cierta manera muy cargada, llegan esos momentos donde dices, cuando yo estaba estudiando me sentía muy abrumada, y precisamente era eso, porque no estábamos siendo equipo. O sea, la responsabilidad o la confianza de Dios de entregarnos los niños o un hogar es para ambos. Tenemos nuestros roles específicos cada uno, pero como dice mi esposo, si no estamos siendo equipo, uno de los dos va a estar débil o va a estar cansado, y ahí aprendimos a ser familia y a ser equipo, y los hijos lo van viendo, o sea, estando ahí mismo, Dios estaba obrando en nuestros hijos, ellos estaban viendo esas cosas, esas transformaciones que Dios estaba haciendo en nosotros, y como dice mi esposo, o sea, llega un punto, ahorita lo vemos y dices, el que ellos solos puedan tener el sentir de también amar y servir a Dios, amar al prójimo, estando ahí, y nos llegó una bendición de Cami, nuestra tercer bebé, nuestra tercer niña, estando ahí, y fue otro proceso, pero creo que mucho influencia nuestro comportamiento en los hijos, y cuando Cami llega a nuestras vidas,
hablamos con nuestros hijos acerca de esto, de esta bendición que Dios está enviando, que ha sido todo un reto y un aprendizaje exhausto de Dios, y lo va a seguir haciendo con nosotros. Pero cuando hablamos con ellos y les decíamos, está esta situación y esta bebé que viene con nosotros, ¿están ustedes de acuerdo en esto? Las respuestas de ellos fueron sí, mamá, y sí, mamá, o sea, queremos una hermanita. Y yo algo que puedo ver ahí es que ellos van observándonos. Ellos están viéndonos todo el tiempo, cómo nos comportamos, qué hablamos, y es parte de eso. Ahí está un resultado, aprender a amar a Dios y no solamente ver en ti, sino ver hacia los demás, a quién podemos ayudar. Sí, y yo creo que eso es algo que simplemente se enseña en casa, ¿no? O sea, por más que a lo mejor que los niños vayan a una escuela cristiana, a lo mejor que estén todos los domingos en la escuelita, o sea, dominical, por más que estén eso, o sea, si dentro de la raíz, la base que es la familia, o sea, esto no se les inculca o no lo ven, muy difícilmente creo que lo van a replicar, ¿no? Sí, yo creo que los hijos son las personas que más nos conocen a nosotros, ¿no? O sea, nosotros podemos dar una cara en la iglesia, ¿no? Uno como pastor, como líder, como congregante, uno puede irse bien bañadito, bien arregladito el domingo y bien presentable, ¿no? Alabando a Dios, con todo su corazón, levantando manos, ¿no? Y estando muy atento en la predicación y diciendo amén a todo, pero el que te conoce es tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Entonces con ellos no puedes ocultar, tú puedes ocultar tu cara, tener una doble cara en tus 3 horas que estés ahí en la iglesia, pero es bien difícil tener un doble cara 24 horas. Sí. Que sí hay personas que lo han hecho, ¿no? Que han tenido una doble vida a costa de sus espaldas, de sus familias. Pero es bien difícil, o sea, el carácter te sale, ¿no? Entonces el que mejor te conoce son tus hijos y tu esposa, tu familia, ¿no? Entonces es ahí donde el hijo, por eso hay muchos hijos de hermanos que pues no les interesan las cosas de Dios, lastimosamente lo digo, no les interesa porque aquí en la iglesia son unos y en la casa son otros, ven una doble moral. Entonces es ahí donde yo no quiero el Dios que tú alabas porque no veo resultados. Entonces es muy triste esto, ¿no? Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que predicar con la palabra de Dios, pero sobre todo aplicando esos conocimientos, ¿no? Claro. Antes de ahondar un poco en este tema de Cami y de en sí la familia, de volver a eso, me gustaría este tema que comentan tocar un poquito más, porque no sé si a lo mejor ustedes ha tocado ver, seguramente a mí me ha tocado ver y a lo mejor a ti te ha tocado ver, que lamentablemente, como dice el pastor Andrés, dentro de las iglesias a veces los hijos de líderes o los hijos de los pastores son con los que más se batalla a veces, ¿no? Los que no quieren estar adentro, los que se salen en la predica por su bancito al Oxxo, o sea, y esto porque, pues como bien lo menciona el hermano, o sea, creo que esto depende mucho de los matrimonios como padres, ¿no? Y es el simple hecho de decir, oye, pues tú como papá estás tratando de inculcar a Dios, pero dentro de la iglesia, pues creo que eso es muy sencillo, ¿no? O sea, porque pues ahí todos son cristianos y todos van dispuestos a, pero cuando estás en la casa, o sea, tus hijos realmente te ven a ti simplemente a lo mejor poniendo una canción que adore a Dios, o sea, a lo mejor todo lo contrario es en la casa, ¿no? O sea, pues los chicos a lo mejor pueden decir, es que mi papá, mi mamá, nunca lo he visto agarrar la Biblia, nunca lo he visto orando, o sea, creo que hay más que decirle a los chicos, a las chicas, es más hacerlo, ¿no? Como bien nos menciona, o sea, con el ejemplo es como, pues es que mi mamá lo hace, o sea, yo también lo voy a hacer porque mi mamá lo hace, porque mi papá lo hace. Y a viceversa, ¿no? Pues porque lo hace si mi papá no lo hace. Sí. Entonces, creo que es un tema interesante que los matrimonios, los matrimonios que son padres, sí habría que poner un poquito más de atención a esto, ¿no? Algo que bueno, hemos tratado de vivir en casa es, pues, la vida del evangelio, literal. Como decía mi esposo ahorita, ellos nos conocen tal cual. Y cómo es que nosotros llevamos la vida del evangelio en casa. Algo que recientemente me pasó con los niños, hace unas semanas me sentaba con ellos y yo me tocaba pedir perdón a mis hijos por alguna actitud que tuve de no poder dominar una emoción mía, ¿verdad? De molestia. Y algo que yo les decía a ellos, el evangelio es real, hijos. Les decía, el evangelio nos habla de un Dios que transforma.
un Dios que tiene poder, porque eso es lo que Pablo dice. No me avergüenzo de este evangelio porque es poder que transforma. Y les tratamos de explicar, y yo les decía, cuando Pablo está diciendo esto, es porque la vida de aquella persona que tiene un encuentro con Cristo tiene que ir en ascenso a una santidad progresiva. No podemos estar batallando con un mismo pecado desde el 2005 y estamos en 2023. Tengo que ir en una santidad progresiva. Y yo les decía a ellos, hijos, perdónenme, tuve un momento débil donde tuve no controlé el dominio, ¿verdad? No tuve este dominio de controlar esta emoción, pero les decía, Dios sigue siendo Dios, y les decía a ellos, esta es la parte donde quiero que ustedes puedan ver en mí cómo Dios va transformando, y necesito que me perdonen, y esto solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, el que pueda someter mi orgullo, porque yo soy la mamá, ¿cómo que voy a pedir perdón? Pero si la gracia de Dios está en nosotros y su Espíritu Santo nos guía, es indispensable que el Espíritu Santo nos guíe, porque solo Él nos va a poder hacer ver cuando, espérate, tú estás mal, aunque tú seas el adulto aquí, tú estás mal. Y reconocer esto. Y ellos lo están viendo. Como decías ahorita, o sea, muchas personas o muchos hijos de pastores o de líderes no quieren o no se interesan en este Dios porque dicen, pues es que lo que veo en casa es totalmente diferente. Es la importancia de explicarles cuál es el evangelio, y así lo hacemos nosotros en casa, a través de estas lecciones diarias bíblicas donde necesito que tú me perdones a mí, pero a ellos están también aprendiendo el evangelio de perdonar. El evangelio se trata de personas que están con errores y siendo transformadas por un Dios de poder. Y esto es lo que vivimos en casa. O sea, no les puedo mentir ni les puedo decir, no, es que ya todo es color de rosa y ya no puedes enojarte, ya no puedes sentir esto. No, porque Dios es claro en su palabra y nos dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso quiere decir que todos tenemos debilidades, pero esta es la gracia de Dios que vamos a ir viendo cómo me va transformando, cómo ahora, hoy me sorprendí, me contuve, ¿verdad? Y no me enojé, estaba batallando en esta área, pero puedo ver el Espíritu Santo dándome dominio cada vez más, cada vez más. Sí. Y así es como estamos tratando de enseñar a nuestros hijos, y va a haber ocasiones, o yo creo que es muy importante que tú como papá o como padres de familia podamos enseñar este evangelio a los hijos, porque si no, sucede lo que ahorita tú nos comentabas, ¿verdad? Hijos que ya no quieren conocer a Dios, hijos que no les interesa y que se salen mejor por comida, del culto, porque dicen, pues no es cierto, o sea, en realidad papá y mamá en casa pues son otra cosa. Claro, y eso es bien peligroso, y yo creo que también es bastante valioso que los padres, o sea, tengan esa capacidad de dejar a un lado el orgullo, ¿no? Y pues ser reales con los hijos, ¿no? Porque a lo mejor también hasta con los hijos es como cierta superioridad en el sentido de altivez, ¿no? De que es que tú eres el hijo y no, yo nunca me equivoco, ¿no? Pero también al revés, o sea, uno como hijo tiene que entender que nuestros padres pues son humanos, o sea, son personas imperfectas que a lo mejor van a decir algo que a lo mejor nos va a ofender, o sea, aparte a lo mejor de un regaño, o sea, porque un regaño creo que es muy diferente a una ofensa, ¿no? Es como, mi papá me dijo esto y pues, me dolió, ¿qué onda, no? Pero también uno como hijo entender esto, ¿no? Entonces creo que es ese balance en la familia, ¿no? Muy, muy, muy importante. Yo creo que necesitamos llevar el evangelio, pero evangelio práctico. Una cosa muy importante que lo hemos dicho mi esposa y yo, que necesitamos estudiar la palabra, pero que nos llegue a nosotros y ponerla en práctica, ¿no? O sea, aplicarla con nuestra familia, porque muchas veces solamente somos legalistas y decimos, es que esto es pecado, es que te prohíbo que hagas esto está mal, Dios dice en su palabra que está mal. Pero ¿cómo lo aplicas? El por qué Dios estaba diciendo esa ley, por qué te estaba dando esa prohibición, ¿no? Entonces, más que nada es llevarlo a la práctica con los hijos, ¿no? Y ir reconociendo, como tú dices, un baño de humildad, o sea, uno como padre se equivoca, aunque sea líder, aunque sea pastor, aunque sea lo que sea, uno se equivoca y tiene errores, está en su proceso de santificación, pero necesitamos llevar a un evangelio práctico con la enseñanza de nuestros hijos, ¿no? Claro. Y yo creo que este tema es muy amplio, lo de matrimonios y la enseñanza de los hijos, y nosotros somos unos fieles creadores de que necesitamos ser capacitados. Ninguno de nosotros nace ya siendo enseñado en cómo ser papá,
en cómo ser esposo, un buen esposo, una buena esposa. Necesitamos capacitarnos una y otra vez en esto, porque es algo de suma relevancia. No podemos dejarlo bueno, me voy a esperar a que mi pastor predique de los matrimonios, a ver qué me dice, ¿no? Claro. O sea, Dios lo va guiando en lo que necesitas espiritualmente, pero tú también necesitas capacitarte día a día con la enseñanza de matrimonios y la crianza de los hijos, que es muy importante. Sí, porque, como digo, yo no soy padre, pero puedo verlo tanto con mi hermano, con mi hermana, y pues amigos, y mi novio, sus hermanas y todo, ¿no? O sea, obviamente cada persona es un mundo, ¿no? Y yo me pongo a lo mejor a pensar, mi mamá, ¿cómo le hace para...? Yo tengo una personalidad, ¿no? Mi hermano Jared tiene otra. Y la niña chiquita tiene otra completamente diferente. Sí. Entonces, a lo mejor también es como que, oye, dale tranquilo tú como hijo, ponte a pensar que tus padres están lidiando con 2, 3, 5 personas distintas a la vez y que a todos les tienen que dar lo mismo y a todos los aman igual, ¿no? Y, bueno, se supone, ¿verdad? O sea, creo que es muy importante esto, ¿no? Que hay que capacitar a los padres de alguna forma, o sea, no sé, buscar la forma que haya los recursos necesarios para que los matrimonios pues tengan esas herramientas, ¿no? Para saber cómo actuar a lo mejor ante cierta situación de que, oye, es que tengo un hijo que es súper emocional, pero otro es súper frío, no sé, hay cositas así, ¿no? Que dices tú, pues, ¿quién me va a decir cómo hacerlo? O sea, nadie va a tener a mi hijo, o sea, mi hijo es una persona completamente diferente al otro hijo de otra persona, entonces creo que sí vale la pena en un futuro, no sé, ahondar en esto, ¿no? O sea, que haya cierta capacitación, ¿no? Creo que ya los hay, ¿no? O sea, les llaman escuelas para padres y todo, pero no están al alcance de todos, ¿no? Entonces, valdría la pena por ahí. Pues yo creo que el que le interesa va a buscar, o sea, tal vez no está al alcance así como que digas, en la iglesia hay un ministerio específico de esto, pero el que quiera capacitarse, obviamente, lo va a tener esta información. Algo que nosotros recomendamos mucho es la rendición de cuentas, o sea, uno como cristiano, como persona de fe, necesita tener esta base que es muy importante de la rendición de cuentas. ¿Y qué es esto de la rendición de cuentas? Que tú tengas una persona a quien contarle todo lo que está pasando en tu vida espiritual, sea un líder, ¿no? Porque muchas veces andamos por la vida como llaneros solitarios y decimos, ¿sabes que yo, bueno, en el sistema de aquí del Dorado, yo sirvo en la línea tal? Pero ya te acercaste con tu líder a decirle que tienes esta problemática de pareja, que estás batallando con tus hijos, ya te sentaste con ellos para explicarles todos estos, porque Dios es un Dios de orden, así como Dios te pide que tengas discípulos y que tú enseñes a alguien, también Dios te dice que tienes una autoridad encima de ti y que tienes que rendir cuentas. Entonces, en esa rendición de cuentas es cuando van a salir todas estas cosas, ¿no? Que tú necesitas capacitarte en tal y cual área, ¿no? Entonces, un área que yo pienso que está muy descuidada dentro del pueblo de Dios, no solamente en la iglesia local, sino es que no tenemos ese hábito de rendición de cuentas, o sea. Y creo que también tiene mucho que ver con este orgullo de que, pues, es que porque le andan contando mis cosas, yo y Dios y así, ¿no? Sí, y nos ha pasado mucho, ¿verdad? Los hombres somos los que batallamos mucho. Tú le preguntas a un hermano de la iglesia, ¿cómo está, hermano? Bendecido, en victoria, gloria a Dios, aquí estamos echándole, pero mentira de todos los domingos. No, pues sí somos bendecidos y sí estamos bien, ¿no? Pero necesitamos ser confrontados con la palabra, con otra persona que te aconseje para que te vea ver esos puntos ciegos. Muchas veces uno está en la problemática, pero no ve los puntos ciegos, ¿no? Entonces es muy importante toda esta capacitación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Antes de ir aterrizando el podcast, quisiera que me contara un poquito en cuanto a sus hijos y más en esta situación, que ya lo platicamos hace unos momentos. ¿Cómo fue este aspecto de que Camila llega y a lo mejor la gente se quedó como que, pues, ¿cómo se embarazaron o no? ¿Cómo estuvo? Si nos pudieran contar en todo lo que se pueda esta historia. Nuestra hija mayor es Monse, ¿verdad? Monse ahorita tiene 16 años. Emir tiene 13, es el segundo, ¿verdad? Entonces, como tú decías ahorita, ellos son de carácter bien diferente, ¿no? Así como tú dabas el ejemplo de tus hermanos, ellos son de carácter Emir se parece más al carácter de mi esposa y Monse se parece más a mi carácter, ¿no? Entonces, pues llevamos este proceso del Instituto Bíblico con ellos, ¿no? Estando allá, ya les contamos un poco de cómo llevamos todo este proceso y de la transformación que hubo en nuestra familia, pero yo siempre he dicho que Dios concede los anhelos de tu corazón, ¿no? Entonces,
cuando uno va siendo transformado por Cristo y va en este proceso y todos estos años de servicio que Dios tiene, pues en algún momento yo decía, a mí me gustaría adoptar algún día. Okay. Nunca se lo comenté a mi esposa, o sea, era algún sentir que yo tenía de decir, a mí me gustaría, pues, adoptar, no sé cómo, pero adoptar, ¿no? Nosotros decidimos tener solamente 2 hijos, o sea, cuando nació Emir, unos añitos más dijimos, hasta aquí se cierra la fábrica y cortamos el listón de, para los que sepan de esto ya me entendieron, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, hasta aquí no, estamos bien con 2 niños, o sea, y por nuestra parte dijimos, pues ya, ¿no? Pero yo sí en algún momento decía, pues me gustaría ver cómo Dios pone todo, pero me gustaría adoptar. Y mi esposa en algún momento me dijo, a mí me gustaría poner una casa hogar o un orfanato, ¿no? Si Dios pone todos los medios, ¿no? Y pues estábamos así, ¿no? Con eso. Y estábamos por terminar el instituto bíblico. Ya cuando usted estaba de interno. O sea, sí, estábamos internos, okay. Estábamos ya internos, ya llevando todo este proceso de estudio y preparación. Y recuerdo que era por el mes de enero, donde nos dice mi suegra, oye, hay una familia o una muchachita que no puede ya con su hija. Ha estado intentando acomodar la niña en varias familias y pues no se ha podido, ¿no? Me comentó que, porque es familiar de mi suegro, entonces dice, me comentó que si no les interesa a ustedes tener a la niña. Y yo así como que pues déjeme platicarlo, ¿no? Déjeme platicarlo con mi esposa. Pero yo dentro de mí es, sí quiero, ¿no? Sí, yo por mí sí, ¿no? Entonces fue todo un proceso en hablar, en ver todas las opciones, o sea, qué consecuencias traería en tener una persona que no es tu hijo natural, ¿no? Uh-huh. Entonces es por eso que mi esposa comenta de que primeramente pues lo hablamos nosotros, dijimos pues sí. No sé en qué momento dijimos que sí, si yo no trabajaba, yo tenía que estar pagando en el instituto para poder estudiar y todo este rollo de decir, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, no trabajo y voy a tener que alimentar otra boca más, ¿no? Entonces, pues ya lo hablamos, dijimos, no, sí, o sea, si es de Dios, se va a dar, si es de Dios, Él va a poner todos los medios. Y estando allá, faltando unos meses de que se viniera la pandemia, porque nosotros salimos del Instituto Bíblico en el mes de marzo, porque se vino la pandemia en el 2020. Uh-huh. Entonces, en enero del 2020 fue cuando nos llega esta noticia, ¿no? De que hay una niña que anda buscando una familia. Entonces, pues ya lo platicamos con nuestros hijos nos dijeron sí, muy emocionados, no sabían toda la consecuencia que vendría, pero muy emocionados ellos, ¿no? Sí, una bebé, sí, una hermanita y muy emocionados, ¿no? ¿Qué edad tenía Camila en 3 años. 3 años. Recién cumplidos. Recién cumplidos, sí, ella cumple en enero, la noticia nos llegó en enero, ella llegó con nosotros ya en febrero, ¿no? O sea, tenía 3 añitos, entonces, muy chiquitita, estaba muy chiquitita. Ya lo platicamos nosotros, recibimos la confirmación con nuestros niños que nos dijeron que sí, pedimos permiso, hablamos con nuestros pastores en el Instituto Bíblico y con nuestros pastores Filemón y Laura también les pedimos ahí consejo, nos dijeron que sí, que no había ningún problema, y pues todo se iba dando, ¿no? Todo se iba dando, pedimos, como te digo, permiso para ir por allá en el Instituto Bíblico. Y llegamos con la sorpresa de, nunca se te va a borrar la primera vez que ves a tus hijos. O sea, a mí no se me olvida la primera vez que vi a Monse, o su carita. Yo creo que a ti te va a pasar cuando tengas tu primer niño o niña. Nunca se te va a olvidar esa carita, ¿no? O sea, es un momento que como padre se te queda. Y igual a Emir tampoco no se me olvida, cachetón, está ahí cachetón, ¿no? Y también a Camila, mi suegra me dijo, ¿sabes qué? Su mamá ya me la trajo, está aquí. Está en mi casa, vénganse por ella porque yo no me puedo quedar con ella. Entonces rápido nos fuimos, y pues ahí estaba la Camilita, ¿no? Muy apenas podía hablar, pero pues vimos ahí la mano de Dios. ¿Por qué te digo que vimos la mano de Dios? Porque pasaron 2 años donde nuestro mayor temor era la economía, cómo le íbamos a hacer para sostenerla a ella, ¿no? Y Dios nos proveyó de todo, de ropa, de alimento, de todas las cosas que ella necesitara para poderla sostener.
y hasta este momento no sé cómo lo hemos hecho, pero Dios nos ha dado gracia, ¿no? Entonces llegó a nuestra vida, la presentamos ahí en el Instituto Bíblico. Esa misma noche cuando la llegamos, había culto, había reunión y nos pasaron al frente, oraron por ella, lloramos, nos abrazamos. pero ha sido todo un proceso, ¿no? Ha sido todo un proceso porque uno no ve la consecuencia o cómo va a impactar tu vida el que llegue una persona que no es nacida de nuestra carne, ¿no? Uh-huh. Entonces mi esposa puede contarles un poquito más sobre eso. Pues apenas, o sea, y todavía yo creo que me falta mucho por recorrer. Estoy siendo entendida en que Dios sigue transformándome, Dios sigue, como dice mi esposo, trabajando en nosotros. Cami realmente, pues, está siendo todo un reto para nosotros, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a poder. ¿Por qué lo digo? Porque después de 10 años de no tener bebé en casa, estábamos totalmente desacostumbrados a berrinches, el llorar, ¿verdad? El quiero esto y llorar y hacer sus berrinches. Es volver a empezar, pero he estado pensando mucho en tiempo atrásito, meses atrás, cómo la gracia de Dios, ¿por qué lo digo? Hacia mí, yo creo que hacia mi esposo y hacia cada uno de nosotros como integrantes de la familia, el que cada vez Dios me va mostrando cosas y me dice, ¿ves que te falta esto? Y ver cómo la mano de Dios sigue trabajando en mi vida. Como dice mi esposo, se oía muy bonito y cuando dijimos, con todo nuestro corazón, sí, que venga acá, mi verdad, pero era todo un proceso donde Dios nos estaba empezando a llevar y el proceso de adaptación ha sido realmente de muchísima enseñanza, ver cómo los niños también de no compartir como que a los papás y ahora compartir con otra personita, uh-huh. Demandar el tiempo que te demanda el tiempo de tus papás y aún en eso ellos están siendo formados y enseñados. A mí en lo personal recuerdo mucho una ocasión que estaba pues Cami con sus hábitos que traía, ¿verdad? Traía algunos hábitos que tenían que ser cambiados. Tenía estos berrinches constantes, ¿verdad? Donde quiero que se haga esto y porque así estaba acostumbrada en este proceso de estarle enseñando. Y me acuerdo mucho que una ocasión, yo le dije, Dios, ya no puedo porque por un lado están también estos otros niños que me has confiado, ¿verdad? Y esta bebé, y yo decía, Dios, yo no sé qué hacer, me estoy desesperando, a veces siento que ya no, o sea, no sé si estoy haciéndolo bien o si estoy haciéndolo mal. Y entonces un día el Espíritu Santo me habla y esa vez me quebró y me decía Dios, así como amas a los que salieron propios, dice, te voy a enseñar a amar a los que no son tuyos. Y me mostraba así como en pensamiento, cómo Él nos amó a nosotros adoptados. Uh-huh. Dice, te adopté. Porque no somos directos, ¿verdad? Sí. Pero si yo te escogí, te adopté. Y si te voy a enseñar a amar de esta manera. Y ha sido una enseñanza bien grande porque ahí entendí que aún me faltaba amar. Aunque a veces uno dice, no, pero pues si yo amo, ¿verdad? Todos y yo soy bien pacífica y buena onda y todo. Y Dios dice, no. Porque cuando venían los momentos donde a veces alguno de nuestros hijos propios como que hacían alguna maldad y cuando estás con ellos y te dicen ¿quién fue? Es que fue él y tú dices ¿a quién le creo? ¿Verdad? Y a veces tu corazón o mi corazón a veces quería decir como que no, pues a lo mejor ella me está diciendo mentiras porque pues anda de chifladilla o viene con sus cosas de berrinches y todo esto. Y ahí era donde Dios me estaba enseñando a aprender sobre esa justicia de Dios, a amar no solo al propio, sino a esta gracia que Dios me está dando, porque es un regalo de parte de Dios para nosotros. Y yo digo que es gracia de Dios porque sigue transformando nuestras vidas. Y yo siempre algo que le digo a Dios es, ayúdame a ser más como tú. Y claro que Dios dice, claro que te voy a hacer más como yo y te voy a quebrar y te voy a enseñar que tienes que corregir todas estas cosas, ¿verdad? Y tenemos la vara alta porque Jesús nos habla sobre un amor
híjole, ¿verdad? Fuera de orgullo, fuera de soberbia, nos habla de mansedumbre, humildad, misericordia, y esto implica muchos procesos. Y literal, Cami ha sido gracia, yo lo puedo ver como gracia de Dios, porque poder ver que los ojos de Dios siguen sobre mí y que está queriendo trabajar en mí es de agradecerle. Es triste cuando lo hemos platicado, ¿verdad? O se ha predicado, cuando dices, es que ya no lo siento a Dios, ¿verdad? Es que siento como que no me está viendo, o a lo mejor se volteó tantito. Y es bonito saber que Él está ahí observándote y que dice, te sigo moldeando, porque me interesas. Y hemos aprendido mucho con Cami, más que a lo mejor los temores que teníamos, ella ha venido a transformarnos en muchas áreas para ser mejores. Y estamos aprendiendo, como platicaba hace ratito, hace días o semanas que hablaba con ellos y les decía, perdónenme porque a veces pues he tenido estos errores, estoy aprendiendo. Y algo que me causaba mucho, podía sentir a Dios, es que Cami me abraza y me dice, pero estás aprendiendo, mami. Y le digo, sí, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a amarlos, a cuidarlos. Y les decía a mis hijos, esto de ser padres es sobre la marcha. O sea, le digo, no hay como que un manual, sí está el manual de Dios, pero pues vamos en la práctica y en la práctica. Yo creo que sí ha sido un proceso difícil esto de la adopción, pero yo creo que los más bendecidos somos nosotros, o sea, más allá de que nosotros seamos un regalo de Dios para la vida de Cami, de que la pudimos rescatar de su vida que ella llevaba. Yo creo que Dios dice, aquí está la gracia sobre gracia, o sea, te voy a dar un regalo para pulir tu vida, para hacerte ver esas cosas que tú creías que estabas bien, pero todavía te falta. Entonces Cami ha sido un regalo de Dios para nuestra vida muy grande, donde nos ha enseñado a amar a quien no pensábamos amar. Nos ha enseñado a amar. Nosotros pensábamos, sí, es muy fácil amar, ¿verdad? Es muy fácil amar a nuestros hijos, sí, pero a los que no son tus hijos también debes de amarlos. Entonces, ha sido un proceso muy, muy, muy beneficioso para nuestra vida, interesante, Señor, donde ha pulido nuestra vida de muchas maneras, ¿no? Y hemos visto la gracia de Dios para su vida, ¿no? Porque muchas veces, como te decía, mi preocupación era cómo la voy a sostener, pero Dios nos ha rodeado de personas que hayan gracia, y Camila tiene gracia por sí sola, ¿no? Tiene gracia de Dios, es una niña muy tierna, es una niña muy espontánea, donde llega tiene gracia de Dios. Entonces vemos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas con este proceso. Wow. Sí. Y hay algo muy interesante que mencionó la pastora, y hay una película documental, se llama Muéstrame al Padre, y hablan de distintos casos de paternidad, y hay uno de ellos que tocan esto de la adopción, y no sé, creo que este acto ejemplifica más bien mucho pues lo que somos nosotros, ¿no? Como lo mencionaba usted, nosotros no éramos nadie, o sea, y Jesús nos adopta por medio de la sangre de Cristo, ¿no? O sea, Dios nos adopta por medio de su Hijo, y creo que esto se ejemplifica mucho, porque podemos decir, entonces, ¿por qué amas? O sea, ¿amas a mí y a Monse porque son tus hijos? O sea, sí, pero si no lo fueran, como, o sea, literal, no los vas a amar. O amas a esta persona porque esto, o sea, condicionamos el amor, ¿no? Tendemos a hacerlo cuando Jesús nos amó y no lo merecemos y nunca lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, wow, qué experiencia, y gracias por compartirnos esto. Sí, fíjate que Dios, o sea, como te decía, Dios ha puesto muchos medios, o sea, cuando nosotros decidimos tomar la vida de Cami y poderla educar, una de nuestras preocupaciones viene de una familia disfuncional, o sea, viene de una familia donde la mamá es madre soltera, donde la mamá pues tuvo otra hija y tampoco la pudo, la acomodó con la familia de su papá, o sea, entonces, y en el ambiente donde se movía, llegó a vivir con personas de un mismo sexo también, y decimos, ¿qué tantas cosas no traerá, verdad? Malos hábitos, consecuencias de esta vida que es desordenada, ¿no? Y era una preocupación de nosotros. Entonces Dios provee de todas las cosas, todas las preocupaciones que hemos tenido como pareja, o sea, Dios está ahí mostrándonos cosas.
algo que queremos agradecer públicamente es la vida de Maía y Tecoa, porque ella nos abrió las puertas de su organización, de Tecoa, para ofrecernos apoyo escolar, ¿verdad? Camila tenía un rezago en su habla, en su aprendizaje. Por el descuido que había tenido, ¿verdad? No tenía la atención que necesitaba. Sí, no tenía la atención, entonces nadie le enseñó a hablar, nadie le enseñó a decir ciertas palabras, tenía este tipo de retraso en su lenguaje, no en su pensar, sino en su lenguaje. Y Maya fue una bendición para nosotros este tiempo que ella nos ayudó, en que nos apoyaba como teniéndola ahí, enseñándole con psicología. Tuvimos que llevar un proceso de psicólogo con Camila, con nuestra familia, con nosotros, y nos ayudó mucho. O sea, fue de gran bendición eso, y es como, yo lo veo así, o sea, Dios dice, tú solamente cuídame este regalo, yo te voy a proveer de todas las cosas. Entonces, para nosotros ha sido de mucha enseñanza en cuanto a la provisión de Dios, en cuanto así para nuestro ministerio también, en decir, yo estoy aquí, tienes un llamado, solamente haz lo que yo te diga y todo va a ir saliendo. Entonces sí, y es bien bonito ver ahorita, porque uno piensa en el antes y ahora. Y antes, como dice mi esposo, los procesos cuando iniciamos, todo el proceso, el ver la adaptación de nuestros hijos también, porque se oyó muy bonito cuando llegó, pero ya cuando la tienen a su hermanita de 3, 4 meses después, donde quiero esto, lo que tú tienes, donde soy la bebé y lloro, donde estas cosas, pues les causaba cierto conflicto a los otros mayores. Pero ahorita vemos y ahorita es como que pum, ya la familia. O sea, ya son cosas de te molesto porque eres mi hermanita, o va ella y se sube en la cama con los otros, o andan entre que pelean, pero pleitos de hermanos. Ya no es como que tú me estás quitando a mi mamá, o sea, tú viniste a quererme quitar el amor de mi mamá, ¿no? Sí. Y es bonito ver esto, o sea, y no es más que Dios, o sea, solamente Dios nos ha ayudado en todo esto, en cuidar el corazón también de los mayores, el poderles explicar a ellos que cada uno tiene un lugar especial en nuestro corazón y bueno, principalmente creo que lo importante es la responsabilidad que siempre le digo a Andrés o platicamos, que Dios nos está confiando esas almas. O sea, nos las está prestando por unos 20 y tantos años o 30 y tantos, no sé. Bueno, Andrés dice que Monse hasta los 40 tiene permiso, 40. Así que si hay algún interesado ahí en el 40 yo había escuchado eso, de los 40 tiene permiso. Pero, o sea, digo, tenemos poco tiempo para preparar estas almas, ¿verdad? Que Dios nos está confiando ahí y pues siempre tenemos esta responsabilidad de, si tenemos nuestros errores, estamos aprendiendo, pero también tenemos el deseo de esforzarnos cada día y con la ayuda de Dios poder pues sí, responder a esta confianza que Él nos está teniendo de estos niños. Totalmente. Y no sé, no quiero poner palabras en su boca, pero lo que ustedes me cuentan, todos esos procesos, tanto el ahora caminar en Cristo, tanto el ser llamados, el aceptar el llamado, el aceptar un nuevo integrante, o sea, todas estas cosas, lo que puede es que simplemente ha sido fortalecer a su familia, conocer más a Dios e ir más en Él, ¿no? Entonces, pues gracias por compartir eso. O sea, a lo mejor son cositas que como no se saben, por ejemplo, ellos fueron a la escuela, ellos adoptan, pero cuando las cuentas y las pones sobre la mesa, es como que, oye, no es cualquier cosa, ¿no? Y son experiencias que cambian vidas, o sea, literalmente, pues su vida no es la misma que era hace 3 años, ¿no? Hace 10 años, lo que, qué sé yo. Entonces, gracias por fíjate que es la primera vez que contamos abiertamente este caso de Cami, o sea, nunca lo habíamos contado así a detalle tanto, pues por varias situaciones, ¿no? O sea, muchas veces uno no sabe cómo reaccionar a este tipo de cosas, ¿no? No sabes cómo puede impactar la vida de ella, ¿no? Si se saben todo este tipo de detalles sobre su vida, ¿no? Pero confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Y ahorita nuestra situación legal con ella no es todavía de adopción, ¿no? Estamos por iniciar ese proceso, entonces les pedimos de sus oraciones, ¿no? Para que todo esto, es nuestra intención, tener que sea
parte de la familia ya legalmente con nuestros apellidos, ¿no? Pero no se ha podido dar este proceso por algunas cosas ahí legales, pero estamos abiertos a esto, ¿no? Entonces, pues gracias a ti por la oportunidad que nos das de poder compartir este tipo de cosas, ¿no? Que espero que sean de bendición para las personas, ¿no? Esperamos todo esto lo hacemos para fortalecer a las personas y poderles ayudar también, ¿no? En cualquier tipo de proceso que puedan estar llevando. No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre creo que, o sea, aparte del tiempo, las experiencias de una persona y pues más de un matrimonio son súper valiosos, ¿no? Entonces, para nosotros escuchar esto y seguramente para los que los ven o nos escuchan, pues es de bendición. O sea, realmente gracias por compartirlo y a lo mejor, porque son cosas pues familiares, o sea, literalmente son cosas familiares que a lo mejor pues no todos tienen que saberlo, o sea, pero a lo mejor al momento de traerlo acá y compartirlo y decir, oye, pues así son las cosas, o sea, como si no todo siempre es bueno y todos, absolutamente todos tenemos una historia que contar, ¿no? Y cuando lo ponemos así como ustedes, de que, oye, pues todo esto siempre me ha hecho más, amar más a Dios, como que pues bienvenidas sean todas las experiencias, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por compartir el tiempo. Gracias, José, por invitarnos. Y me recordé un texto, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, que dice: no podemos dejar de hablar o callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar las gracias de Dios sobre nosotros y la provisión y el amor de Dios sobre nosotros en nuestra familia, en nuestras vidas, y pues tenemos que hablarlo. Este es el evangelio, ese evangelio que libera, que rescata, ese evangelio que restaura, que sana. Y siempre, para ya terminar yo mi plática, o mi conversación, sé que ya estamos en tiempo corto, siempre dejarles a las personas que nos están observando, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre es suficiente para cada situación por la que Él te lleve. Él es suficiente y vas a poder con esa situación, no por tus fuerzas, porque Él es. Entonces, dejar en nuestras vidas en sus manos, confiar plenamente en Él. Dios nos habla de que Él desea de nosotros dependencia total, y cada situación que pasamos es para eso, para llevarnos a depender más y más. Y creo que la paternidad o la familia son áreas o son instituciones, por así decirlo, donde Dios nos lleva para depender más de Él. Porque cuando hay una situación en el matrimonio y no podemos o no nos ponemos de acuerdo, tenemos que ir a Dios. Decir, ayúdame Dios con tu consejo, y eso nos lleva a depender de Él. Cuando vemos un hijo que no sabemos, como decíamos ahorita, porque cada uno es diferente, tiene diferente carácter, diferentes maneras de ser. Dios, no entiendo a mi hijo con este carácter, pero me lleva a depender más de Dios. Ayúdame, dame la gracia para poderlo instruir, cuidarlo, ayudarlo. Entonces, Dios siempre va a ser suficiente para todo. Ese es un gusto, José. Yo creo que nos quedamos cortos con muchas cosas. Sí. O sea, nos quedamos corto con muchas cosas. Yo tenía la idea de hablar de matrimonios, de muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas que traigo en la mente, pero espero otro día poder compartir contigo el espacio. Es muy agradable poderlo abrirnos así abiertamente con ustedes y todo lo hacemos para edificar, ¿verdad? Para que puedan ser edificados, que sean poquitos, a lo mejor si se llevara un poquito de algún ejemplo, pero la base está en que seamos expuestos a la palabra. Cuando nosotros nos exponemos realmente a través de la palabra, pues van a salir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues invitamos a matrimonios, a jóvenes, ¿verdad? Que se capaciten en este tipo de temas, ¿no? De educación de los hijos, de matrimonios, ¿verdad? Porque siempre Dios tiene algo que decirnos para todas nuestras áreas. Entonces, es un gusto estar aquí, José. No, hombre, gusto nuestro. Y por falta de tiempo no podemos ahondar más, pero otro día será. Así es. Y bienvenidos cuando gusten. Esta es su casa. La mesa de piedra siempre está abierta para todos. Y pues comenten si quieres una segunda parte. Nos la aventamos como de que no. Y pues sí, para cerrar, no quiero agregar nada más. Eso es. Pero sí, o sea, creo que es valioso que a lo mejor uno como soltero o soltero con pareja o comprometido, como quieras ver, siempre no está de más, o sea, aprender, o sea, porque te va a llegar en algún punto. Entonces, qué mejor que lo aprendamos, pues,
con las experiencias de los demás. Creo que vale mucho. Entonces, hermanos pastores, muchas gracias por compartir estas experiencias. Ahí estoy seguro que los niños les va a gustar ver a sus papás en YouTube. Y pues nada, gracias a ustedes por seguir acá. Estamos empezando esta miniserie dentro de la temporada 5 del Trono de Aslan. Febrero empezamos con los pastores. Gran episodio, de verdad. Gracias por estar acá y gracias a ustedes por seguir aguantando. Vamos a estar este mes platicando con diferentes matrimonios, pues diferentes temas de lo que Dios ponga, de lo que vaya saliendo. Entonces, gracias a ti por estar acá. Estamos, recuerda, en Instagram, La Mesa de Piedra, _. Estamos en Facebook, La Mesa de Piedra, y en Spotify y en Apple Podcasts, por si te gusta más escuchar mientras vas en el tráfico, en la bici, donde quieras. Estamos en todos lados, entonces no tienes por qué no ver el contenido de La Mesa de Piedra. Y pues bueno, pastores, gracias, nos vemos. Dios les bendiga. Gracias. Bye. Dios les bendiga. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, si Dios nos presta internet. Bye. Vámonos.